Entonces, estábamos hablando desde la parte de las condiciones del diagnóstico organizacional, ¿sí? Luego, entonces, también hablar un poquito de algunos elementos, ¿no? Hay que ver un análisis de información, una generación de información como tal. Dentro del diagnóstico, vamos a tratar de dos términos como tal. El diagnóstico funcional y también el diagnóstico cultural, porque también hay que ver el nivel de cultura de la empresa. ¿Sí? Dentro del funcional, de alguna manera, vamos a ver los canales de comunicación, cómo está la producción, la satisfacción del personal que lo pueden medir con el clima organizacional, el nivel de innovación que tiene la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú a través de eso lo puedes hacer a través de entrevistas, cuestionarios, observación y análisis y puedes establecer o ver la parte humana, ¿sí? De un diagnóstico funcional, ver qué sistemas de procesos tienen en la comunicación, hablar también de la eficiencia de la parte de la comunicación organizacional, entre otras cosas, alrededor del elemento humano, que también pueden darte la funcionalidad de la parte humana. Creo que no me estoy dando a entender yo mismo, entonces lo reacomodo, en donde la comunicación ayuda muchísimo para que podamos saber cómo están conformados los grupos de trabajo y de qué manera se están interrelacionando. Lo que pasaría y lo que les comenté de la semana pasada con la escuela humanista, con la parte de Elton Mayo, ¿sí? Empezar a ver la eficiencia de la organización a través de la comunicación. Y dentro del diagnóstico cultural, pues está de alguna manera también ver las acciones y los principios y los valores que están teniendo la organización ante determinados problemas, hablando desde su modelo de pensamiento. Recuerden que la organización es un cúmulo de personas que tienen modelos de pensamiento diferentes y que a partir de eso tienen un modelo de congruencia a partir de la parte de comportamiento organizacional. Muy bien, dentro de eso, el diagnóstico cultural debe de revisar la comunicación, al mismo tiempo la recepción de información y la vida organizacional que se tiene con la recepción de la comunicación, aparte de las conversaciones, filosofías y valores de la empresa. Por ejemplo, disculpa que lo diga con estas palabras, pero para que lo vayan tomando como en el más extremo. Hay empresas más muchas que otras. ¿Qué tal si, por ejemplo, hay empresas que incluso toman la religión como parte importante de su modelo cultural? Que la manera de dirigirse entre los miembros de la organización es a través de la religión. Y si les quitas o si les quitas ese elemento por algún tipo de circunstancia, te pondrán algún pero. U otras, hay empresas que no están acostumbradas a la tecnología y cuando pones elementos de tecnología nuevos, te ponen peros. O hay empresas que están acostumbrados a un método de trabajo y que si les cambias el método de trabajo de la noche a la mañana, también te ponen peros. Entonces, una manera de poder saber eso es saber el modelo cultural que tiene esa empresa. Y no estoy hablando de que si tienen, porque está el error que dicen de que hay mucha cultura, poca cultura, no me refiero a eso. Me refiero al nivel de apropiación mental que tiene el grupo de trabajo. Y a partir de eso son tus límites para trabajar. ¿Vale? Dentro de los, bueno, aprovechando, hay cosas conductuales, estructurales, materiales y espirituales incluso de la diagnóstico cultural. Es decir, incluso me ha tocado como sacar temas de conversación en un diagnóstico organizacional que les hablo de los espíritus o de algunos símbolos o de algo y en algunas empresas puede ser un tema de conversación para hacer una adopción. ¿Sí? Pero también existe el lenguaje. Hay empresas que el lenguaje informal predomina sobre el lenguaje formal. Y hay otras que definitivamente si utilizas lenguaje informal te puede ir muy mal. ¿Sí?
La parte de también ver las estructuras, qué políticas, qué normas tiene esa empresa, qué filosofía tiene esa empresa es importante en el diagnóstico cultural. Y también, pues bueno, la parte material, que hablamos del nivel de sociotécnico, sería la parte técnica de Tavistock, también se puede diagnosticar ahí, aunque siendo honestos, los primeros tres son los más importantes. Técnicas, hay técnicas de alguna manera cualitativas del diagnóstico cultural. Lo puedes hacer a través de observación, entrevistas, documentos, dramatización, discusión y técnicas proyectivas. Para efectos de ejercicio me quedaría con la observación y con las entrevistas y con encuestas como elementos que tal vez te pueden ayudar para sacar el diagnóstico cultural. También de alguna manera empezar a platicar con grupos pequeños y empezar a ver los chismes que se pueden llegar a generar de eso, también te puede dar un elemento de diagnóstico cultural, ¿sí? Es importante para cualquier consultor o para cualquier persona que quiera hacer un diagnóstico cultural, ver a todas sus partes y no emitir juicios. Una persona que está haciendo el diagnóstico tendrá que ver qué está sucediendo en la empresa en un modelo de pensamiento, ¿sí? Y qué condiciones arraigantes del modelo de pensamiento existen, tal vez para alguna obstrucción o tal vez para su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, utilizamos estos elementos que son súper importantes alrededor y la idea es poder tener una herramienta para poder empezar a diagnosticar culturalmente la empresa donde estamos o donde queremos estar, ¿sí? La primera actividad, estas actividades, si te dan cuenta, el título mismo lo dice, actividad de WhatsApp 1 de 2, ¿sí? Estas, a diferencia de las otras, no se suben a Moodle, se suben en conversación individual de WhatsApp, ¿sí? Y la idea es que estas sirven y abonan al proyecto integrador. Por lo tanto, la revisión de estas periódica va a ayudar a que ya esté como semi-revisado el proyecto integrador. De alguna manera, lo que busco aquí es que me vayas diciendo alguna herramienta que quieras utilizar para hacer el diagnóstico cultural del lugar a donde quieres hacerlo, ¿sí? Podemos aprovechar, si va a ser observación, pues dime cómo vas a observar. Si va a ser una entrevista, ¿qué preguntas vas a hacer? Si tiene que ver con una encuesta, ¿qué preguntas vas a generar o generarías? Y si tiene que ver con alguna herramienta tecnológica, ¿qué herramienta tecnológica piensas usar para poder diagnosticar culturalmente el lugar en donde quieres diagnosticar? ¿Sí? Y de aquí decía de una empresa de reciente creación, lo cambio del lugar en donde vayas a hacer el proyecto integrador. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Ansiedades? ¿Por qué no? Creo que no. Va, muy bien. Entonces, esto me sirve para que ya vayan teniendo la apropiación cultural del lugar a donde van. Muy bien. Veo que está un poquito reseca la boca. Muy bien, entonces va por ahí en la actividad 1 de X. Y después de hablar de un diagnóstico cultural, pues también hablamos de una cultura organizacional, que está como muy de la mano, ¿sí? De alguna manera, es un concepto frecuente, es un concepto que nos ayuda y que de alguna manera hablábamos de las tradiciones y de los valores que tienen las organizaciones. Hasta no hace poquito estaba en una organización que estaban hablando mucho de sus valores. Yo estaba cuestionando mucho de si realmente estaban teniendo los valores de eso como tal, porque decían, ¿qué valores tenemos? Sí, claro, muchas veces en la empresa termina dando discursos de valores y no teniéndolos como tal. Es importante que cada valor que nombres los apliques constantemente y entonces a partir de eso generar un cambio. ¿Ok? Dentro de los valores, pues al final del camino terminan siendo los cimientos de la cultura corporativa. Pero de alguna manera es esencial que estos valores sean replicados, sean realmente los que tienes. ¿Sí? Y bueno, de alguna manera u otra, a partir de tus valores se hace el sistema cultural. ¿Sí? De alguna manera el sistema cultural son estos valores ampliados, los sistemas
de anécdotas, mitos, cuentos y leyendas que estábamos hablando en el diagnóstico cultural anteriormente, ¿sí? También al mismo tiempo, pues hablar de los valores, creencias, tradiciones que generan un sistema cultural, ¿sí? Y cuando hablemos de tradición, pues estamos hablando también de lo que incluso se vuelven prácticas comunes dentro de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, hablando del sistema cultural de una organización, yo trabajé en una empresa que tenían como modelo entre ellos, entre una empresa pequeña, que antes de trabajar había que comer. Y entonces tenías a todos los empleados que se juntaban a comer juntos y tenían una cocinera que cocinaba nada más para ese momento y ya después seguía con sus labores. Pero era como parte de las condiciones de la empresa como para trabajar. Y se me hacía muy curioso porque había cierta unión en el grupo de trabajadores. Hablando de comida, también existen otras empresas que tienen políticas muy extrañas alrededor de su método de trabajo, que se convierten al final del camino en su modus operandi, aunque realmente sean un sistema de tradiciones y creencias. Hay otras empresas que rezan antes de iniciar, hablando de creencias. Hay otras empresas que tienen incluso su ritual. Si tú vas a un City Club o a un Coppel o a un Walmart o un Sam's, antes de su entrada, vas a encontrar que están haciendo un ritual, que es parte un poquito del sistema cultural. ¿Sí? Entonces hay algunos que se crean su propio himno, hay algunos otros que empiezan a hacer sus propias cosas, hay unos que tienen sus propios códigos de vestimenta y que nada más está justo para la empresa, etcétera, etcétera. Normalmente el sistema cultural lo terminan haciendo todos los miembros del trabajo. No es algo como que meramente escrito, sino que se vuelve una práctica cotidiana. Y al final del camino, esto empieza a generar una identidad corporativa, una identidad como organización y al mismo tiempo las manifestaciones culturales se vuelven la identidad de tal suerte de que pues con ellos se generan valores, creencias, métodos y operaciones diferentes que el resto. ¿Ok? Dentro de la parte cultural, pues bueno, tenemos que hablar hablando de un remanente, al lado pues un tema tangente de las funciones culturales. Al final del camino, la cultura tiene fundamental como tema de conversación las circunstancias que se pasan de generaciones en generaciones. Y al mismo tiempo hablamos de la identidad de la organización, hablamos también de la estabilidad del sistema y también que esto moldea todas las actitudes. No es lo mismo una empresa desarrollada aquí en Colima que una empresa generada en Namibia, ¿vale? Porque tienen maneras diferentes de ser como organización y tiene mucho que ver con las circunstancias de vida que tienen todos los miembros de ellas. ¿Sí? Hay diferentes circunstancias que, por ejemplo, si yo quisiera hacer en Namibia una empresa como las que serían las mexicanas, tendría diferentes barreras, ¿no? Oye, pues sabes que quiero hacer procesos que a lo mejor van en contra de la filosofía de la empresa, o tal vez van en contra de la filosofía de un grupo de personas, y va a existir barreras contra el cambio, barreras hacia la diversidad y hacia ciertas cuestiones de la organización misma, ¿sí? Entonces, es importante cuando hagas un diagnóstico cultural y después la implementación de un sistema cultural diferenciado, pensar que no todas las personas lo van a acuñar pensando que existe una barrera contra el cambio. Es igual de complicado de decir que una persona que toda su vida pensó que comer verduras era lo mejor para él, decirle que de repente que ya no las come. Es así de complicado a veces. ¿Sí? Sabes que existen personas que tienen arraigados un modelo de pensamiento durante muchísimos años y cuando le dicen que realmente no, pues empiezan los problemas. Ojo, las verduras son buenas hasta lo que yo sigo entendiendo. Sí, pero nada más es decirles, lo más complicado para una persona es cambiar su territorio, o sea, es cambiar su modelo cultural de pensamiento. Y si le cambias de tajón y de cambio, por ejemplo, organización, ¿sabes qué? Todo lo que hacíamos físico, ahora lo hacemos digital, empieza a haber un montón de cosas. O sabes qué? Todo lo que hacíamos de cierta manera, ahora vamos a hacer tangentemente al revés.
también llega a existir barreras contra eso. ¿Sí? En terminología, muchos le hablan de la zona de confort y la zona de aprendizaje, y podríamos tomarlo como una analogía de esto. Es decir, sabes que la zona de confort es a lo que ya estás acostumbrado, te guste o no, y la zona de aprendizaje, aquellas que van en contra de la zona de confort, que te ponen bastante incómodo, ¿sí? Que te generan un aprendizaje y te generan una versión diferente de ti, ¿vale? Y eso también es hacerlo exponencializado a todas las personas que integran una organización. Muy bien. A partir de eso, también empezar a hablar sobre una cultura que se genera, ¿sí? De alguna manera, ver cómo se empieza a generar la cultura organizacional, hablando de la visión organizacional, la ideología y también de alguna manera los grupos de trabajo que van alrededor de la organización. Dentro de eso existen diferentes momentos de la cultura, ¿sí? Y también quiero que también los pongamos a manera individual. La cultura tiene siempre tres momentos como tal: el prearribo, el encuentro y la metamorfosis. Y todos hemos tenido que apropiar estos momentos en alguna organización, ¿sí? A partir de eso, después de que se generan el proceso de socialización de prearribo, encuentro y metamorfosis, también hablamos de que existe una socialización, ¿ok? Todos hemos vivido la socialización. Las que tal vez no hemos vivido de primeras a primeras, tiene que ver con una cultura generada por la alta gerencia y por la selección del modelo cultural hecho por todas las miembros de la organización. Me voy a quedar en esta última parte de la charla en el proceso de socialización. Y chicos, es que todos lo hemos vivido. ¿Se acuerdan de su primer día de trabajo, chicos? Saúl, ¿te acuerdas de tu primer día como profesor? Sí, profe, sí. Comparado con hoy, ¿cómo eres ahora? Perdón, comparado con hoy, ¿cómo eras antes, en tu primer día? No, pues ahorita soy más estricto, creo. Creo que te volviste más O al estricto, revés, no sé. o no sabes. Bueno, tal vez ahora seas más estricto. Otras personas, por ejemplo, cuando es su primer día de trabajo, y no de maestros, pero de otros, a lo mejor, por ejemplo, no saben en dónde están las cosas, están como que todavía con el espíritu contento, ¿no? De, mira, voy por acá. No, así como con todo el espíritu contento desde iniciar algo, pero de no saber dónde está nada. Tal vez tardes el doble o el triple para hacer las cosas que pues ahora con la experiencia te tardas mucho menos. Y así sucesivamente. En el lugar donde estabas no conocías a nadie, etcétera, etcétera. Ese a nivel cultural, Saúl, tu primer día fue tu prearribo, ¿sí? O fue tu encuentro después del prearribo, en donde te dieron y te plasmaron todos los valores culturales y apenas como que los ibas conociendo. Ya una vez en el encuentro, puedo hablar de cierto tiempo, un poquito de tu tiempo, como en las primeras semanas, en donde te vas adaptando al modelo cultural del lugar a donde fuiste. ¿Ok? Y en el último, te volviste uno con esa empresa. O tú incluso aportas al modelo cultural de esa empresa. Ahora te volviste más estricto. Dices, tal vez te hizo la empresa volverte más estricto. A lo mejor al mismo tiempo tus compañeros de trabajo te hicieron pensar de tal manera. Así que te conviertes en otra persona. Chicos, si hiciéramos un ejercicio de conciencia, por la socialización hemos cambiado nuestras maneras de ser N cantidad de veces. Llegamos a un grupo social, nos prearribamos, empezamos a conocer los valores, actitudes, empezamos a tener encuentros y en esos encuentros vamos moldeándonos a través de lo que exige el grupo social, y después de eso nos convertimos en el grupo social y después inclusive aportamos ideas para hacer metamorfosis al grupo social. No sé si me estoy dando a entender. Al principio entras como un desconocido. Después vas conociendo cómo eres en ese lugar y después aportas tú de tu identidad a ese grupo social, y el grupo social cambió a la manera también de cómo aportas tú las cosas.
Entonces, somos cambiados por los puestos de trabajo y las organizaciones cambian personas, pero al mismo tiempo las organizaciones cambian por las personas. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, como última actividad, habla de un complemento a la actividad 1.2, ¿sí? Que hablaba un poquito sobre el modelo cultural. Aquí es un pequeño análisis de la empresa cultural en donde laboras o donde vayas a hacer el proyecto. ¿Y cómo fue tu proceso de socialización? ¿Sí? ¿Cómo fue tu proceso de socialización? Por ejemplo, ¿cómo fue como cuando llegaste? O cuando fuiste más aceptado, o cuando ya estás ahorita, o no sé si fuiste aceptado en algún momento, y cómo fue cambiando en ti la personalidad de la empresa en donde estás, por decirlo así. O cómo es el modelo cultural a partir de eso. Oye, en la empresa en donde está hay ciertos rituales de inducción, hay ciertos rituales de adaptación, y hay ciertos rituales para las personas que llegan nuevos o que ya tienen mucho tiempo. ¿Vale? Y así sucesivamente. Lo que busco es que al final del camino te identifiques en un modelo cultural. ¿Dudas, sugerencias, comentarios, algo que me quieran compartir? Sí, profe. En sí, el proyecto integrador es sobre Ok, como si fueras como una empresa y agregarle todas las, bueno, así lo entendí ahorita, como agregarle o ver una cultura de las que tú puedes adoptar más o bien usar. cerquita, pero no. Javier, sí está bien, pero no. Lo que busco es, imagínate que fueras asesor de tu propia empresa en donde trabajas. ¿Qué le cambiarías del modelo cultural? ¿Qué le cambiarías o qué le propondrías para hacer un desarrollo organizacional? El proyecto en general de las 2 semanas es eso. Tú como asesor de la empresa en donde trabajas, si quisieras hacerlo de ahí, y si lo quieres hacer de otro lado, sin problema. ¿Dónde? Ok. Sí, Entendí, es como si gracias. tú fueras un asesor. O sea, al final de camino, el documento la vas a tener tú. Está en ti si quieres enseñarlo o no. Sí, pero es como si, oye, si yo pudiera cambiar algo de la empresa, ¿cómo haría este desarrollo organizacional para cambiar algo? Uh-huh. Ok, está bien. Gracias, Es, profe. y es para nosotros como una propuesta. El día de mañana, si tú eres un consultor, puedes hacer diagnósticos organizacionales y que esos diagnósticos, desarrollos y todo eso tengan un impacto directo en las empresas. Y mi ideal sería que fuera eso, pero entiendo que ahorita tal vez sea un poco peligroso hacer desarrollo organizacional en algunos lugares porque no se estén aceptando todos estos cambios. Pero si están aceptándolos, bienvenidos sean estos trabajos para ustedes, porque así pueden proponer cosas a la empresa y al mismo tiempo, pues ustedes estimularse con algo de lo que pueden generar en el cambio. Entonces, va por ahí. Javier, Saúl, Mario, Héctor, Bernabé, Giselle. Profe, ¿Sí? habla en sí toda la empresa, no específicamente de un área o de algunos procedimientos, sino que abarca todo. Muy buena pregunta. Si el desarrollo, si es una empresa muy grande, tal vez el desarrollo organizacional termine siendo de un área. Pero Correcto. no puedo hablar de un proceso porque un proceso no tiene humanos o tiene elemento humano pero más pensado en una tarea. Acuérdate que el desarrollo organizacional es una mezcla de planeación estratégica, sí, que sí lo ven los procesos, pero al mismo tiempo cómo se desarrollan los humanos dentro de ese proceso. Entonces sí ocupo un grupo de personas. Yo pensaría un área organizacional, sí, o también toda la empresa, dependiendo de la magnitud. Muy bien. Gracias, buenísima tu pregunta, Bernabé, porque a lo mejor si están en una empresa muy grande, pues a lo mejor sí es algo importante de diagnosticar. Muy bien, ya Giselle se me fue. Héctor, Mario, Saúl. Ya regreso a Giselle. Giselle, dudas, ansiedades, comentarios. No, claro, está bien. Perfecto. Ok, Mario, Héctor. Chicos, bajo las dinámicas que hemos conocido, nos vemos entonces en un ratito más con la retroalimentación, ¿vale? La semana pasada les encargo, tomo fotografías
Entonces, la semana pasada, ¿qué horario pusimos? 7:20. Como 7:20. Ok. ¿Y la otra vez terminamos a qué horas? Como Terminamos 8:1. 8:1. No, está bien, entonces igual 7:20, ¿vale? De todas maneras, sigo por WhatsApp. ¿Sí? Buenísimo. Bien, profe, gracias. Provecho. Aprovecho, chicos, yo manejo. Hasta luego.